Bienvenidos. El día de hoy tocaremos el tema de los conventos de los siglos XVII y XVIII en lo que actualmente es Colombia y al final haremos un poco sobre los hospitales. Nos basaremos en dos artículos. El primero habla sobre el convento de Santa Clara de Santa Fe de Bogotá en los siglos XVII y XVIII. Este fue fundado en 1625. Le dio una alternativa a la mujer distinta a la doméstica. La encomienda y la minería no estaban pasando por un buen momento, por lo que este sirvió para el crédito. Mujeres con descendencia española entraron allí para evitar mezclarse con negros o mestizos cuando no había personas para generar alianzas. En el siglo XVII hubo crisis minera en sus inicios, lo cual llevó a una migración de población a centros urbanos. Este convento tenía un dinero destinado a prestar para generar rentabilidades. Establecimientos religiosos como iglesias y monasterios a finales del siglo XVII tenían casi la mitad de la tierra plana fértil de la sabana. Los fondos para su fundación fueron 40.000 patacones, de los cuales 24.000 fueron para las 12 novicias iniciales. Una parte va para la caja de depósito del convento y otra para la caja real. De la primera sale el dinero para préstamos. Este convento empezó a prestar desde su fundación debido a la situación económica que se atravesaba, como reducción de mano de obra para la minería y la agricultura. Los censos sirvieron como fuente de capital ya que muchos propietarios no tenían. La producción de trigo en el siglo XVII se vio afectada por la falta de mano de obra, tierras que pasaron a ser de la iglesia, el polvillo afectó el cultivo, la decadencia de la minería y el mercado de Cartagena. Cartagena a principios del siglo XVIII fue más un mercado con el exterior que lo que compraba internamente. Había propiedades que se entregaban en caso de no pagar. El convento las ponía a la venta a bajos precios con la condición de que pagara la deuda. Las de velo negro pagaban 2.000 patacones como dote y las de velo blanco entre 1.000 y 300. La dote podía ser pagada por un familiar o donación. Se podía pagar también con bienes. Francisca de San Miguel Velo Blanco pagó con un órgano y Beatriz de San Vicente Velo Negro entró con la entrega de 2 esclavos. El convento tenía una capellanía. En ese momento una persona a través de testamento o palabra dejaba bienes destinados a financiar misas en su nombre, con el fin de conseguir el perdón. En lo que más gastaba el convento era en manutención. Entre 1661 y 1760 gastaron 84.000 patacones, siendo el mayor gasto la carne con 14.287 patacones. Compraban también trigo, pan, maíz, leche, huevos, manteca y sal. Los gastos religiosos fueron 38.129 patacones. El entierro de una monja de velo negro costaba a mediados del siglo XVIII 150 patacones, velo blanco 50 patacones. En 1743 hubo gastos por reparación debido a un temblor. Una casa mediana en el centro de la década de 1750 podía costar unos 2.500 patacones. Las casas donde las cuales se fundaron el convento costaron 6.000 pesos corrientes. Ampliaron comprando más casas por 7.758 patacones. Tuvieron una casa en la calle Real que les generó 1.50 patacones en 1719 y 1.50 en 1751. Tenía unas 10 tiendas en esa calle que les generaban 178 patacones en 1719 al 1729 cada año. Tenían 6 tiendas en la plaza. Cita. Con la enclaustración y la desamortización de bienes de manos muertas impuestas por el general Mosquera en Colombia en 1861, las clarisas bogotanas volvieron a vivir de acuerdo con su voto de pobreza franciscana. Entonces las instituciones bancarias formales comenzaron a surgir por todas partes. Fin de la cita. En el segundo artículo podemos ver varias características que mencionamos ya en el primero y además nos hablan un poco sobre las diferentes tareas que cumplen las monjas. Este es de Oscar Leonardo Londoño y se llama Habitar el claustro, organización y tránsito social en el interior del monasterio de Santa Inés de Montepulciano en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII. Según Ángel Martínez Cuesta, en América se fundaron 162 conventos femeninos, siendo el Virreinato de Nueva España, del Perú y el Nuevo Reino de Granada los que más tuvieron, entre 1540 y 1824. Las concepcionistas fueron las primeras en fundar un convento en 1540 y fue en Ciudad de México.
La mayoría de los conventos fueron fundados por las carmelitas descalzas, concepcionistas calzadas, clarisas y dominicas en ese orden. En la actual Colombia se fundaron 15 conventos entre el siglo XVI y el XVIII. Este fue en 1645. Inés de Montepulciano, casi un siglo después, fue declarada santa por la Iglesia Católica. Juan Clemente de Chávez, un alférez militar mayor de Santa Fe, tuvo acceso a la crónica de la religión dominicana donde se enteró de la vida de Santa Inés de Montepulciano y quiso montar un convento en su nombre. En su testamento dejó propiedades para su fundación, pues para obtener la autorización del rey debía haber un respaldo para el mantenimiento de las personas que entrarían allí. Murió en 1629 sin lograrlo, pero su hermana, Antonia de Chávez, logró que Felipe IV autorizara la fundación. Haciendas, ganado, oro y estancias valuadas en 60.000 pesos fueron el respaldo. Sus hermanas y una prima lo ayudaron. Alonso de la Cadena y Sandoval bendijo el lugar y sus ornamentos. Aunque los conventos tenían sellos identitarios, se trasladaron monjas para iniciar el convento, pues sabían la función espiritual que tenían en la sociedad. Al día siguiente llegaron las primeras novicias. Fundar un convento tenía privilegios como celebración de misas y entierro en el convento. Además daba prestigio social. Eran autónomos pero podían enfrentarse a herederos. Ese fue el caso y tuvieron que entregar las propiedades a Francisca María Herrera, heredera de ellos. Juan de Arguinoa, arzobispo, aportó el dinero para enfrentar dicha situación. Había requisitos para entrar. Las monjas de velo negro pagaban una dote de 2.000 patacones, además de dinero para su alimentación. Debían ser legítimas, de sangre noble, no podía ser mulato. Su oficio era más espiritual. Las monjas de velo blanco pagaban una dote menor. Solían venir de familias pobres, por lo que su dote venía de donaciones. También entraban por no poder casarse, al ser caros si eran varias hermanas. Hacían oficios varios. Se podía pagar para no hacer oficios. Sor María Isabel de San José pagó el doble de dote para velo blanco con el fin de no trabajar en la cocina. Los filtros de las carmelitas y capuchinas no eran tan estrictos. Renunciar al siglo significa renunciar a la vida profana. Entre 1646 y 1800 entraron 218 monjas, 30% de velo blanco y el 70% de velo negro. La dote podía bajar de precio si sabía cantar o tocar un instrumento. Se llegó a pagar en parte con bienes, descendientes de fundadoras no tenían que pagar. Se ha encontrado la renuncia a bienes para entrar al convento en el siglo XVIII. Las reglas prohibían tener niñas como criadas, a diferencia de la regla de Santa Clara. Tampoco permitían entrar mujeres si no iban a ser religiosas. Desde muy pequeñas el hecho de ser monjas era decidido por la familia. Cita, la regla de San Agustín, fin de la cita. Permitía tener criadas. Anastasia de San Josep vendió sus 2 esclavas para completar la dote. En el caso de Santa Inés también se vieron sirvientas. En 1801 el 56.8% eran sirvientas, el 16.97% de velo negro, el 10.95% de velo blanco y el 15.59% eran seglares. El cargo más importante en los claustros era el de priora. Estas debían ser velo negro, tenían el puesto durante 3 años y podían tenerlos varias veces. Eran votadas por monjas de coro con una experiencia de unos 12 años. La priora nombraba a la subpriora. Estas, junto con el consejo que estaba conformado por 4 monjas antiguas, asignaban las tareas. Entraban obispos, estos nombraban al capellán con el cual llegaron a tener problemas. Un capellán podía guiarlas en el camino espiritual. En el caso de los hospitales, un artículo de Javier Sierra Sandoval se basa en la documentación de Fray Nicolás de la Concepción Delgado. Este visitó 14 hospitales de la orden de lo que es hoy Colombia y Panamá. Diferentes hospitales se fundaron para atender a los pobres desde el siglo XVI. El financiamiento de estos no fue muy claro, lo cual generó discusiones y problemas. Los hospitales de la orden en cuestión entraron dentro de las reformas borbónicas ya que recibían parcialmente fondos de la corona. El siglo XVIII dio las bases para conocer el funcionamiento de esos hospitales y así con el tiempo generar unas políticas para mejorarlos y poder enfrentar de una mejor manera la migración a las ciudades y tener una mejor asistencia con las epidemias, ya que no estaban siendo bien atendidas. Aunque los hospitales tenían funciones espirituales, el autor se centra en la asistencia corporal.
España con los Austria había mantenido la ciencia a raya, por lo cual los hospitales eran un lugar para esperar la muerte y de ayuda espiritual y no tanto un lugar para ir a curarse. La influencia de la Ilustración se verá más las reformas, ya que buscan cambiar no solo el funcionamiento de hospitales, en este caso, sino la mentalidad de la población, civilizarla, llevarlas hacia el progreso. Los 14 hospitales quedaban 11 en la actual Colombia: Santa Fe, Bogotá; Cali, Tunja, Pamplona, Villa de Leyva, Vélez, Honda, Mariquita, Mompox, Santa Marta, Cartagena, y 3 en la actual Panamá: Portobelo, Panamá y Natá. Al revisar las cuentas se vio que Tunja, Vélez, Villa de Leyva, Mariquita y Santa Marta eran los únicos que gastaban menos que lo que ingresaban. Los más endeudados eran Panamá, Cartagena y Santa Fe. Las instituciones recibían de dinero de diferentes formas. Noveno y medio era un diezmo que venía de la corona. De los 5 lugares que tenían las cuentas bien, 3 recibían gran ayuda. Tunja, con un gasto en 5 años de 7.581 pesos, recibía 6.437 pesos. Vélez recibía 1.893 pesos con un gasto de 2.795 pesos. Y Villa de Leyva 510 pesos con gastos de 1.539 pesos. Santa Fe era la que más recibía, 8.742 pesos, pero también era la que más gastos tenía. Los casos de Panamá, Mompox y Cartagena, sus mayores ingresos venían de limosnas, arriendo de propiedades, dinero entrante por misas y entierros, entre otros. La limosna se solía dar en parte por el pensamiento de ayudar al prójimo, de ayudar a los pobres, pero con la Ilustración el concepto de quién es pobre se cuestiona y la limosna empieza a disminuir. En los 5 años anteriores a la visita, los hospitales a los que llegaron más enfermos fueron Cartagena, 12.325, de los cuales murieron 555; Santa Fe, 9.766 y 1.111 muertos; y Panamá, 6.011 enfermos entraron y 436 murieron. En los que menos entraron, Mariquita, 179 y 37 murieron; Villa de Leyva, 134 y murieron 36; y Cali, 94 y 14 murieron. Las personas en estos hospitales cumplían varias funciones. Luego de la visita se hizo una propuesta que modificaba el número de religiosos presentes. La enfermedad solía asociarse con la moral. Un cuerpo sano es de una persona moral, por lo tanto un enfermo no. La enfermedad representa pecado. Es por esto que el tratamiento era más espiritual e incluía la oración. Todos los hospitales tenían espacio de oración: altares, sacristía, santísimo, sacramento y santo óleo. Se llegó a dar prioridad a soldados en lugar de personas pobres, lo cual refleja los intereses de la corona. Un ejemplo de esto son los hospitales de Cartagena y Portobelo. El autor dice que no aborda los resultados de la visita por no haber información. Estos fueron algunos aspectos económicos y de funcionamiento de los monasterios y de los hospitales de los siglos XVI, XVII y XVIII. Nos vemos en una próxima ocasión.